Tenemos de que la importancia ecológica de la isla Foca, se sustenta en las características oceanográficas, meteorológicas, y que la favorecen y la singularizan como hábitat, formando un ecotono formado por la confluencia de dos grandes ecosistemas marinos, con características propias y que fluyen en sentido contrario, comprende el área entre Punta Aguja y Cabo Blanco. También hay que añadir de que en esta ubicación confluyen dos corrientes, que es la corriente del Niño y la corriente de Humboldt, las cuales ambas también influyen bastante en su importancia y su riqueza, porque en especial la corriente de Humboldt, la cual trae aguas frías y también apoya bastante en los nutrientes y también para desarrollar el afloramiento. Siguiente. Ahí ahorita pondremos un video hasta una pequeña parte nomás, porque el video es un poco largo. Es increíble saber que existe un lugar en la Tierra que lo tiene todo. Existe un lugar en nuestro departamento que quiere que el mundo lo descubra. Un país bañado por una gran riqueza que se extiende por costas de norte a sur. Es en una de sus playas que se esconde uno de sus secretos más hermosos. La isla Foca es un Edén entre dos corrientes. Las corrientes del Pacífico junto a la corriente de Humboldt se mezclan provocando una gran diversidad de fauna. Este lugar alberga a un gran número de especies entre acuáticas, terrestres y voladoras. La islilla es un lugar ubicado a 21 kilómetros al sureste de su capital provincial Paita. La historia de esta caleta, según cuentan, se resume al hecho de que este lugar posee una gran riqueza marina. Al ver que la zona era rica en especie, comerciantes de la Unión, pescadores de Sechura y Paita, decidieron quedarse en el lugar. Es así como llegaron a formar esta caleta. Ya, Rosemary, un ratito, por el pause. Ya, profesora, esto es todo por mi parte. Le doy pase a mi compañera Rosemary, que va a explicar la parte de especies. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre las especies endémicas. ¿Qué son las especies endémicas? Son aquellas especies, en especial que voy a hablar de aves, que se sitúan en este lado en especial, en particular. Entonces va a ser de la isla Foca. Voy a comenzar con el pingüino de Humboldt. Esta es una especie de ave que es no voladora, de la familia Echinacida, que habita en el Océano Pacífico a lo largo de la costa. Bueno, desde los últimos años, estas aves viven pues en poblaciones, son especies gregarias. En consecuencia de la escasez de lugares de nidificación, la reducción en la oferta de alimentos, depredación por parte del hombre y sobre todo el impacto de fenómenos climáticos ha disminuido su población. Bueno, también esta especie prefieren que habitan en zonas que tengan poca actividad, se alimentan de peces que capturan mientras están buceando y también se reproducen 2 veces al año. Bueno, voy a proseguir con el pelícano peruano. Es una especie gregaria también que vive en las zonas costeras. También se puede decir que son tolerantes bastante a los humanos. Se alimenta también de especies mientras están volando, también las capturan al zambullirse en el mar. Bueno, una descripción de ellos, pues que tienen el pecho blanco, las alas son grises, parcialmente negras, también tienen, como pueden ver en la imagen, el cuello por la parte de atrás son negras. También puede ser que es a una ave migratoria de tamaño de 152 centímetros. En invierno su plumaje es blanquecino en la cabeza y en el cuello. Proseguiré con el piquero peruano. Es una ave marina que captura sus presas lanzándose al agua desde considerable altura. Nidifican al suelo de las islas y acantilados, formando colonias. La incubación dura cerca de 42 días y los pichones son cuidados por ambos padres en un periodo de hasta 105 días. Su actividad reproductiva se inicia de los 2 a 3 años de vida.
Proseguiré con el cormorán guanay. Son de cuerpo delgado y de postura erguida. Su color de las plumas de la cabeza, del dorso y de las alas es negro, mientras que en la garganta y en el pecho y en el vientre son de color blanco. Tiene el color pico gris y presenta unas zonas sin plumas de color rojo, como pueden ver ahí cerca de sus ojos. Sus patas son rosadas y tienen la membrana interdigital completa. Bueno, esta especie también es gregaria, o sea que viven por poblaciones. Capturan sus peces buceando y se les ve también nidos, forman también nidos. Y también habitan por los riscos y también vuelan en grandes grupos. Proseguiremos con la gaviota peruana. Son aves de cuerpo robusto, las alas son negras, con una delgada banda blanca por la forma del borde de las plumas secundarias. Ahí se puede ver en la imagen, en esta parte de aquí. También son muy evidentes al volar. Su cola es redondeada y blanca y una ancha banda negra por la parte de aquí. Las patas son amarillas con membrana interdigital incompleta y una pequeña banda blanca. Y bueno, sus alimentos principales, la anchoveta, entre otros peces que también captura lanzándose al agua. Bueno, proseguirá mi compañero Rojas. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Eh, Voy a hablar sobre los potenciales peligrosos. Entre ellos es el derrame de petróleo, que nos indica es la incidencia de derrames de petróleo resultantes de accidentes con petroleras, extracción oceánica y actividades asociadas. Va en aumento debido al continuo incremento de la demanda de petróleo, cerca del 90% de la producción de petróleo que ocurre en regiones tropicales. Por lo tanto, el potencial. Bueno, profesora, esa ha sido toda nuestra posición. Ya hemos terminado. Bien, muchas gracias. Muy interesante su exposición de la isla Foca. Como ven, es un lugar de una gran importancia y es importante su conservación. Bien, el siguiente grupo, por favor. Sí, profesora. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes con todos, jovencitos, todos los que van a exponer y los que han expuesto también. Por favor, ahí están, perfecto. Esa barrita la oculta. Bien, Ya, profesora. un momentito, voy a tomar nota de los integrantes, ¿ya? Ya. Adelante, jóvenes. Ya. Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy mi equipo hablará sobre la conservación de la fauna de ecosistemas acuáticos de la selva baja en el Perú, ¿no? En especial del lobo de río, el delfín rosado y las vacas marinas. Como introducción, ¿qué podemos decir, no? La diversidad de paisajes y regiones naturales, biomas, zonas de vida, ecorregiones, pisos ecológicos y ecosistemas, definen al Perú, ¿no? Como uno de los países megadiversos del mundo, por la gran variedad de ecosistemas, ¿no? Como unidades de diferentes escalas. Ellos se distribuyen como un enorme mosaico a lo largo del territorio nacional, ¿no? De las diversas regiones, costa, sierra y selva. Aquí he podido hallar lo que es una reserva nacional, que es Pacaya Samiria.
que es el área natural protegida más grande de la Amazonía peruana, ¿no? Que está constituida por el 96% de bosques inundables, teniendo como objetivo proteger y conservar la biodiversidad acuática y terrestre de la Amazonía peruana, ¿no? Ello alberga a muchas comunidades indígenas que viven alrededor de los límites de la reserva, las cuales hacen uso de los recursos naturales, ¿no? Actualmente se vienen implementando programas de manejo involucrando a las comunidades indígenas, ¿no? Y mestizas organizadas en grupos de manejo, siendo ellos los responsables de manejar y usar en forma sostenible especies claves, así como el de proteger el área y los recursos naturales, ¿no? Tales como el paiche, los quelonios acuáticos, también entre ellos, como le mencionaba, lo que es los delfines rosados también. Eh, el uso sostenible de la fauna silvestre es una herramienta muy importante de conservación, ¿no? Que podemos decir. ¿Por qué? Porque permite valorar los bosques amazónicos intactos, ¿no? Sin embargo, la sobrecaza de animales silvestres conduce a disminuir el valor de los bosques intactos y la pérdida de futuros beneficios económicos, ¿no? Es una de las causas. Sigue mi compañero Víctor. Profesora, voy a seguir lo que te dice mi compañera, la introducción. En los programas de conservación, el éxito del manejo de fauna silvestre depende en gran medida del conocimiento de la estructura y función de las respectivas poblaciones y ante todo de las variaciones en el tiempo. Este conocimiento permite predecir hasta cierto punto las tendencias de una población, así como orientar su desarrollo hacia la dirección deseada. Siguiente, por favor. El ecosistema acuático está en riesgo. Bueno, los ecosistemas de agua dulce de la Amazonía están en riesgo porque las políticas actuales y las áreas protegidas no se aseguran de cuidar el ciclo hídrico en su totalidad. Las áreas protegidas tienen una capacidad limitada para proteger sus ecosistemas de agua dulce porque fueron implementadas como datos para organismos terrestres, ignorando la interconectividad hidrológica, explicó el científico Castillo. Bueno, la amenaza del agua en la Amazonía, una de las causas es las presas, por la reducción del cauce de los ríos y de la inundación de bosques causadas por la misma. El agua, que está en los depósitos de agua de las presas, se evapora más rápido que en los ríos. Ahora que grandes extensiones de la Amazonía peruana han sido designadas como concesiones para la explotación de gas y de petróleo, los impactos en estas regiones podrían tener graves consecuencias en los ecosistemas acuáticos. Aparte de esto de las presas y de las explotaciones de gas y de petróleo, también está la minería ilegal, que es una causa principal de la contaminación de las aguas. Bueno, ahora le puse a mi compañero que va sobre los animales de la selva. Bueno, yo voy a hablar sobre los animales de la selva, en este caso solo sobre 3 especies. Siguiente diapositiva, por favor. El delfín rosado. El delfín rosado, conocido localmente como bufio, es la especie más grande de los delfines de río, con una longitud máxima de 2,5 metros de largo. Aunque se le conoce como delfín rosado, los adultos pueden ser de color rosa o gris, y los recién nacidos son siempre grises. La hembra pare solo una cría después de 11 a 12 meses de gestación, y esta permanece junto a su madre hasta los 2 años. El delfín rosado se alimenta de más de 50 especies distintas de peces, y a veces come cangrejos, moluscos y tortugas de agua dulce. También es el único delfín que tiene el cuello flexible, que se puede mover de lado a lado. Y esto obviamente es una ventaja cuando navega a través de los árboles de los bosques inundados. Siguiente especie, por favor. Los lobos marinos. Ya. El lobo de río, también conocido como Ptenorura brasilensis, es el miembro más grande de la familia de los mustélidos, que incluye las nutrias, comadrejas y hurones. Son también el miembro más ruidoso de este grupo. Por lo general viven en familias de 3 a 8 individuos que cazan juntos y son extremadamente sociales. El lobo de río compite con el caimán negro por el título del máximo depredador de los lagos amazónicos, en Cochás,
y se sabe que esta especie llega incluso, estas especies llegan incluso a enfrentarse físicamente. Su principal alimento del lobo marino son los peces de estas cochas, contribuyendo al balance trófico del ecosistema acuático. También está clasificado como en peligro por la UICN en el 2008. Siguiente especie, por favor. La última especie de la que voy a hablar son las vacas marinas. Esta criatura rechoncha de poco más de 1 metro de largo, la vaquita, que es la especie más pequeña de los cetáceos. Una familia que incluye a la ballena, los delfines y las marsopas. Su oscuro pigmento alrededor de sus ojos les da una mirada bovina, de ahí viene su nombre de vacas marinas. Poco después de que esta especie haya sido descubierta, en 1950 se dieron cuenta que estaba en peligro de extinción, ya que con frecuencia las vacas marinas se hundían en redes de deriva destinadas a camarones y totobas, que este es un pez cuya vejiga natatoria es una exquisitez en China. En 1975, tras haber declarado a la totoaba como especie amenazada, se prohibió la pesca de estas criaturas, pero obviamente la tarea es más difícil y lucrativa porque el tráfico de drogas y la pesca de totobas continua también afectaba directamente a la muerte de vaquitas, que a pesar de que no eran el primer objetivo, eran como que daños de secuelas, ¿no? Ahora le doy pase a mi compañero que va a seguir con la exposición. Buenas tardes ante todos. Ahora yo les voy a hablar sobre las conclusiones del trabajo. Mi compañero Prada va a comenzar con las conclusiones. Ya, ok. Por último tenemos las conclusiones, ¿no? Sobre la conservación de la fauna de ecosistemas acuáticos de la selva baja en el Perú. Voy a mencionar algunos temas específicos, conociendo, por ejemplo, el primer punto, que es conocer para actuar sobre este proyecto. Entonces nos dice que lo importante del trabajo presentado, siguiente, Milena. Lo importante del trabajo presentado sobre este informe es que provee información clave para la planificación y la toma de decisiones sobre el manejo de la fauna y la flora amazónica, ¿no? Que permitan enfrentar los peligros derivados del cambio climático. Sabemos estos cambios y que a un futuro serán probablemente más acentuados, lo mismo que sus impactos, pero no sabíamos cómo ni en qué medida están afectando la fauna silvestre amazónica, tanto terrestre como acuática. La conclusión es que la Amazonía peruana está experimentando impactos dramáticos debido al cambio climático en los ecosistemas de bosque de tierra bajas inundables. El siguiente punto sería, siguiente, Milena. Siguiente punto sería fluctuaciones del clima, ¿no? Como sabemos, las sequías son periodos prolongados de tiempo seco causados por la lluvia, lo que produce escasez de agua, ¿no? Entonces los periodos de sequía pueden causar desabastecimiento de agua y problemas de salud pública. Ahora, si se hace más frecuente, que gran parte de la diversidad acuática se verá afectada negativamente. Las sequías van a diezmar, o sea, quiere decir que van a causar gran cantidad de muertos en peces, ¿no? Que es principal componente de la biomasa del bosque inundable, y a su vez se verán afectadas negativamente un gran número de especies que dependen de los peces como recurso alimentario, incluyendo la población local. Sin embargo, si estas sequías se intercalan entre años consecutivos de inundaciones intensos, los peces y otras especies acuáticas tendrán la oportunidad de recuperarse en los años de crecidas altas. Bueno, por ende, después de las sequías, las inundaciones de los últimos años han sido más frecuentes e intensas en la Amazonía occidental. Estas inundaciones frecuentes, más altas que las normales, han sido positivas para las especies acuáticas. Sin embargo, las poblaciones de especies terrestres parecen haber sido afectadas negativamente por los históricos niveles altos de agua. Bueno, ahora del pase a mi compañero. Sí, ahora les voy a hablar sobre la siguiente conclusión, la cual se titula como destrucción y contaminación del ambiente. Para ponernos más dentro de este tema, se conoce que por sentido común, que gran parte de la contaminación del mar en el Perú es debido a la descarga de relaves mineros. No existen cifras exactas sobre el nivel de la descarga de efluentes domésticos, pero la mayor parte de los cuales son vertidos en el mar.
ni sobre la contaminación por pesticidas o herbicidas o la derivada por la exploración y explotación del petróleo. Gracias a un estudio científico en el Perú podemos saber que existen 68 centros de rescate de animales silvestres, pero se encuentran sobre todo en la selva. La mayoría se financia con donaciones o con el turismo, por lo que tampoco cuenta con apoyo suficiente. También sabemos que a largo plazo los problemas son peores, ¿no? Se pueden perder poblaciones. También recordemos el derrame del petróleo en el Golfo de México, ¿no? Es un ejemplo muy impactante que se registraron huevos de pelícanos que tenían las cáscaras más débiles y se rompían antes de tiempo. También podemos saber que los organismos que habitan en las profundidades del mar, como cangrejos, ostras, mejillones o almejas, también suelen ser afectados porque los componentes pesados del petróleo se hunden hasta el fondo del mar. Ahí en las imágenes observamos, ¿no?, cómo el petróleo puede afectar a las especies marinas. También tenemos el efecto social, ¿no? Es una de las conclusiones que hemos rescatado, que consiste en que los impactos del cambio climático constituyen otro reto para la reserva y para la gente local que vive en el área. Las nuevas amenazas son cada vez más evidentes y se observan principalmente a través de las variaciones en el nivel del agua, tanto en términos de sequías como de inundaciones intensas. Sin embargo, la reserva tiene la fortaleza de que la autoridad que la administra y la población local están trabajando juntos, ya que será necesario un esfuerzo de colaboración combinada para superar la naturaleza física de los impactos del cambio climático. Por último, tenemos un pequeño video que queremos mostrarle para que se entienda mejor el tema. Eso sería todo, profesora, del grupo 7. Bien, jóvenes, muy interesante. Por favor, no olvidarse de enviarme a mi correo sus exposiciones, ¿sí? El grupo 7 ya se le envió, profesora, a su correo. Perfecto, gracias. Ya, profesora. ¿Pueden dejar de presentar? Vamos a seguir con el siguiente grupo, por favor. Sí, profesora, un momento. Sí, profesora, ¿ya podemos presentar? Puede presentar el siguiente grupo. Ya. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad a nuestro grupo nos ha tocado exponer el Perú de los bosques. ¿Qué son los bosques? No son solo árboles, y esto es debido a los múltiples beneficios que proveen.
Los bosques son un ecosistema fundamental para la vida humana. Entre los beneficios más visibles que nos brinda, encontramos múltiples productos fundamentales para satisfacer nuestras necesidades. Ciertamente, los bosques proporcionan alimentos en forma de frutos, numerosas plantas comestibles e incluso carne de monte, pero también proporcionan energía en forma de leña y carbón. Además, también de numerosos productos como maderas, fibras, látex, resinas, gomas, entre otros que poseen diversos usos en la construcción, las industrias, hasta en la farmacia. Sin embargo, los beneficios más valiosos que se obtienen de los bosques son los servicios de los ecosistemas, que incluyen la regulación del clima, la protección del suelo de los efectos del agua, el viento y la temperatura, así como el mantenimiento de la humedad y su aporte al ciclo del agua, en el caso de la Amazonía, a escala continental, por ejemplo. Además, los bosques tropicales, en particular los amazónicos, albergan una alta diversidad biológica y son hábitat de numerosas especies silvestres, que no solo contribuyen a la polinización y al control natural de plagas, sino que también son atractivas para el turismo y proveen medios de vida a los pueblos indígenas que los habitan. La reducción o pérdida de bosque significa, por lo tanto, la consiguiente pérdida de los servicios que nos proveen. Voy a pasar a mostrar un video. El Perú es un país de bosques y estos se extienden a lo largo de nuestro territorio, en nuestra vasta Amazonía, en la altura de nuestra sierra y en la llanura de nuestra costa. Nuestros bosques están presentes en casi todo el Perú, provistos de una de las mayores biodiversidades del planeta. Los bosques son un gran ecosistema que nos brinda una serie de beneficios que hacen posible la vida. Gracias a nuestra ubicación geográfica, somos el cuarto país de bosques tropicales en el mundo y el noveno con mayor superficie forestal, ya que el 60% de nuestro territorio está cubierto por bosques. Los peruanos debemos sentirnos orgullosos de ellos, pues los bosques nos alimentan. Los bosques nos curan. Los bosques son nuestro hogar y el de muchas especies animales, algunas endémicas, es decir, que solo existen en nuestro país. Los bosques purifican el aire ayudando a regular la presencia de CO2 en la atmósfera, acción importante para contar con una adecuada temperatura en el mundo. Sin bosques no podríamos contener las emisiones de CO2, y no solo eso, tampoco sería posible la vida. ¿Qué crees que pasaría si desaparecieran nuestros bosques? Sin bosques no habría ríos. Los ríos son fuente de agua dulce y el Perú cuenta con la mayor disponibilidad de ella en América Latina y el 97% de esta agua se encuentra en nuestra Amazonía. Sin bosques se erosionarían los suelos, lo cual produce deslizamientos de tierra que afectan a las poblaciones ubicadas en las zonas bajas. Tampoco ocurriría el fenómeno de los ríos voladores de la Amazonía. No sabes lo que son, ¿verdad? Yo te cuento. Los bosques amazónicos, cuya segunda mayor extensión se encuentra en el Perú, emiten gran cantidad de vapor, el cual se convierte en nubes, que por acción de los vientos del este son empujadas hacia la cordillera de los Andes, donde chocan, y por rebote se dirigen hacia la zona sur del continente, precipitándose a su paso en forma de lluvia. Nuestros bosques amazónicos están organizados en un conjunto de categorías territoriales. Cada tipo de bosque cuenta con un responsable para su adecuada gestión. Una de estas categorías son las que habitan las comunidades nativas y campesinas, las cuales cumplen un rol importante a favor de la conservación de nuestros bosques. Otras categorías son nuestras áreas naturales protegidas, así como las concesiones forestales para el uso responsable de los bosques. Sin embargo, Continuando, en el Perú hay diversos tipos de bosques, desde bosques de la selva baja en nuestra Amazonía suroriental hasta bosques secos de la costa norte. También podemos encontrar bosques de la selva baja en las cercanías del río Napo,
en la naciente del río Amazonas, en el río Amazonas en sus trayectos hacia Brasil, en su desplazamiento, este es en la bosques en la zona, en la selva alta, en su desplazamiento más bajo, bosques de las yungas peruanas, bosques de montaña que miran al Pacífico, bosques secos del río Marañón, bosques altoandinos y bosques interandinos y por último bosques secos de la costa norte. Eso es todo por mi parte. Doy paso a mi compañero que va a continuar con la exposición. Primero voy a hablar sobre los privilegios. El Perú de los bosques. El Perú es un país privilegiado, pues casi los 2/3 de su superficie están cubiertos de bosques. Los bosques son bancos mundiales de diversidad biológica y genética. Tanto su madera, sus frutos y sus usos medicinales son fuentes de ingresos. Ahora voy a mencionar algunas importancias. Como lo habías visto en el pequeño video, los bosques regulan el ciclo del agua, el clima y contribuyen positivamente al balance de los gases atmosféricos. Continuando, megadiversidad. En el Perú existe una gran variedad de bosques, entre los cuales los amazónicos son los más conocidos, pues representan el 94% del total de los bosques del país. Pero también existen bosques andinos y bosques secos en el norte. Como se puede apreciar en la imagen, los bosques amazónicos representan casi el 54% del territorio nacional, los bosques secos el 3,2% y los bosques andinos casi de manera mínima el 0,2%. Continuando, a mencionar acerca de los trópicos, un dato curioso. En el caso de nuestro país, todos los bosques en nuestro territorio son considerados tropicales, pues el Perú se encuentra ubicado en el trópico del Cáncer y el de Capricornio, en una zona donde los niveles de temperatura y luz son más o menos constantes durante todo el año. Récords. En el Perú es el segundo país con mayor cobertura forestal en América Latina, solo superado por Brasil, y el noveno a nivel mundial. Continuando, acerca de las normativas, ¿no? Como dato, desde el 16 de julio del año 2000, los bosques del Perú son oficialmente patrimonio de la nación, y es el Estado quien se encarga de su administración, promoviendo su conservación y aprovechamiento sostenible. Siguiendo a continuación, voy a mencionar acerca de la clasificación. Clasificación. La ecología de los bosques del Perú es tan amplia que clasificar la superficie forestal del país se vuelve una tarea complicada, atendiendo las características comunes y las especies animales y vegetales distintivos de cada zona. Diferencian 6 grandes tipos de bosques. Comenzaré mencionando acerca de los bosques de selva baja. Estos se encuentran ubicados en la cuenca del Amazonas y cruzan de este modo los departamentos de Loreto, Ucayali, Cusco y Madre de Dios, principalmente, y se extienden hasta una altitud que no supera los 800 metros sobre el nivel del mar. Sus árboles son grandes, los mayores tienen un diámetro de entre 2 y 3 metros, y pueden superar los 40 metros de altura. Ahora en estos bosques también voy a mencionar acerca de la flora. En este bosque se encontramos, entre lo que destacan las maderas finas, tenemos la caoba, el cedro y el tornillo. En los frutos, como el aguaje, el unguraguay, el pijuayo y el zapote. Y algunas plantas medicinales como la sangre de grado y el oje. Continuando con la fauna, estos albergan una gran cantidad de especies, entre las cuales tenemos, entre los mamíferos destacamos el venado, el tapir, el sajino y el rosoco, felinos como el otorongo, primates como el mono coto y el mono choro, reptiles como el lagarto, la tortuga, la boa y la serpiente chuchupé. Peces destacan el paiche, la camitana y la palometa. Aves, características como el guacamayo y muchos otros más. Pues mencionamos que el turismo de observación de aves, por ejemplo, es una actividad que se ha desarrollado tanto que las llanuras del Parque Nacional del Manu, que está ubicado en Madre de Dios, ya son famosas por la cantidad y diversidad de aves que ofrece al observador. Compañero, un momento atrás, por favor. Sí, ahora como he mencionado los bosques de selva alta. Sí, está bien. Se encuentran ubicados en relieve de terrazas, colinas bajas y montañas a lo largo de toda la Amazonía andina. Hay una parte de estos bosques que se encuentran por debajo de los 1000 metros sobre el mar, mientras que un poco más hacia arriba
y hacia el sur se emplazan las hermosas yungas peruanas, que son los bosques que se extienden en una franja que oscila entre los 1000 y 3000 metros sobre el nivel del mar. Como acabo de mencionar, en esos bosques de selva baja, vamos a mencionar que de selva alta, disculpe. Vamos a distinguir acá una parte baja y una parte alta. Primero vamos a mencionar la parte baja. Los bosques de la parte baja ocupan la llanura aluvial amazónica y abarcan los departamentos de Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali, Huánuco, Pasco y Junín. En ellos encontramos, como bien mencionado, maderas finas como la caoba y el cedro, frutos característicos de la zona, el caimito, el huito, el sachamango y la cocona, plantas medicinales como la miel de gato y la sangre de grado, fauna como el tigrillo, el sajino, el mono choro y el pojí de Sira, especie endémica en esta área forestal. Es el ave que podemos observar en la imagen. Que lo característico de esta ave es que presenta es de gran tamaño, no se puede apreciar muy bien en la imagen, eso, pero es de gran tamaño, y las patas de manera muy anchas, característica de esta especie. Bien, continuando, compañera. Gracias por haber retrocedido. Ahora sí, mencionamos la parte alta. Que en esa parte alta se le llaman también las yungas peruanas, formadas por árboles cuya altura fluctúan entre los 12 y los 25 metros, aunque algunas especies pueden llegar a los 45 metros. En ellos crecen orquídeas, bromelias, y los troncos de los árboles están cubiertos de musgos y líquenes. Las yungas peruanas ofrecen maderas finas como los cedros andinos, los podocarpus y el nogal, frutos como los ficus que pueden conformar árboles de gran tamaño y abastecen de frutos a la fauna silvestre, plantas medicinales como la quina y las especies de pacay silvestres, fauna como el puma, el oso de anteojos, monos choros, ardillas y aves como el vistoso gallito de las rocas. Continuando, ahora mencionaré los bosques montanos occidentales del norte. Estos se encuentran ubicados en los departamentos de Piura y Cajamarca y crecen en una altitud que oscila entre los 1800 y los 3800 metros sobre el nivel del mar. Sus árboles miden entre 15 y 25 metros. También crecen las orquídeas, las bromelias y los helechos, y las palmeras. En la zona también existen varias especies animales destacables, como el tapir andino, en peligro de extinción, el oso de anteojos, el puma y una bifauna diversa con especies exclusivas de la región. Continuando con los bosques andinos. Son los bosques más altos del mundo y se extienden en las cimas y los valles interandinos de muchos departamentos del Perú. Entre ellos tenemos a Huánuco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cajamarca y Cusco. Algunos se encuentran a una altitud que oscila entre los 2000 y 4000 metros sobre el mar, y otros los llamados bosques de la puna. Crecen en el centro y sur del país, a alturas que pueden llegar hasta los 5000 metros sobre el mar. Primero mencionaremos los bosques interandinos. Estos son los bosques de los valles. Los bosques de los valles interandinos son secos o semisecos y se caracterizan por la presencia de cactáceas y árboles como la tara, valiosos por sus frutos. Algunas especies de cedros andinos, muy apreciados por su valiosa madera, y frutales nativos de creciente mercado nacional, como el sauco y el lúcumo. Es habitual en ellos, asimismo, la presencia de zorros andinos, pumas y tarucas, y son ecosistemas frágiles, con un alto grado de especies endémicas. Continuando, ahora vamos a hablar sobre los famosos bosques de puna. Los bosques de la puna se caracterizan por la presencia de bosquetes de queñual, situados en las laderas protegidas del viento helado, que alguna vez ocuparon un vasto territorio, aunque en la época de la conquista fueron depredados para la obtención de leña para ser utilizados en los procesos metalúrgicos, y hoy apenas ocupan una extensión de poco más de 90.000 hectáreas. Como se puede observar, estos son los bosques, los bosques de queñual, y en la parte izquierda se observa lo que son sus frutos, lo que sea el queñual. Continuando, los bosques secos del Marañón. Se ubican a lo largo de la cuenca del río Marañón. Crecen a una altura que oscila entre los 600 y los 1200 metros sobre el mar, en los departamentos de Ancash, Huánuco, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y Piura. En estos bosques sus árboles crecen entre los 4 y los 10 metros, aunque algunos pueden llegar a los 30 metros de altura y 1 metro de diámetro. Empezaremos mencionando la flora.
En esta predominan las cactáceas arbóreas, así como acacias y ceibas, entre otras especies. Son las que se pueden observar en la imagen. En su superficie, asimismo, destaca el árbol del yarabisco, muy importante para la conformación de sistemas agroforestales. Se calcula que alrededor del 40% de las plantas de los bosques secos del río Marañón son endémicas. Continuando, en la fauna. En su superficie se observan especies de mamíferos como el zorro andino y el puma, y múltiple avifauna endémica como la paloma peruana, el perico, el colibrí, el zorzal del Marañón, el gorrión inca, la perdiz y el chisco. Bueno. Ya por último mencionaré los bosques secos del norte. Se extienden a lo largo de la costa norte del Perú, por los departamentos de Piura, Tumbes y Lambayeque, y crecen generalmente en suelos arenosos. Dentro de los bosques secos de la costa norte encontramos dos formaciones boscosas, muy particulares. En ello voy a mencionar los manglares y el bosque tropical del Pacífico. Continuando. En la flora predominan el algarrobo y el guarango, y en el flanco occidental de la cordillera andina, que recibe el aporte de la humedad de las nieblas, el palo santo y el hualtaco. Continuando. En la fauna, son el hogar de mamíferos como el zorro andino y el gato de las pampas. La bifauna es alta en endemismos, especialmente en Tumbes, con especies como el gavilán, el canastero, el carpinterito y el cortarrama. Ahora mencionaré los acerca de los manglares. Como había mencionado, son extremadamente conocidos. Estos se ubican en la línea costera, entre la tierra firme y el mar, en las regiones de Tumbe y Piura. Su árbol dominante es el mangle. Su nombre científico es el Rhizophyra mangle. En el lugar, además, conviven especies endémicas como el cocodrilo de Tumbes y el perro conchero, especies marinas como los cangrejos, los langostinos, las almejas y las conchas. Aves que destacan los flamencos, las grullas, las gallinetas, las garzas y la reinita del mangle. Continuando, como había mencionado, los bosques tropicales del Pacífico. Se desarrollan en el norte de la región de Tumbes, en la zona del Caucho, esa zona de lluvias frecuentes y copiosas, y se extienden hasta la frontera con el Ecuador. Sus árboles pueden llegar a los 40 metros de altura y los más de 2 metros de diámetro. Dentro de su flora encontramos la topa, la bolaina negra, el guampo, el machonaste y el gualaja. Dentro de su fauna se observan primates como los monos coto y el machín blanco, mamíferos como venados, tigrillos y jaguares, reptiles como el cocodrilo de Tumbes y una variedad de avifauna. Cabe mencionar que acá se resalta esta parte de los bosques del tropical del Pacífico, porque es la zona en la costa peruana que presenta primates. Eso sería todo por mi posición. Ahora daré paso a mis compañeros. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, profesora. Yo expondré sobre los servicios ambientales de los bosques. Los bosques son ecosistemas claves para adaptarnos al cambio climático, así como para contribuir a la mitigación de este fenómeno global. Su pérdida produciría la liberación de carbono que almacena, lo que agravaría el cambio climático, con consecuencias nefastas para el planeta. Servicios ambientales. Siguiente, compañera. La naturaleza nos da muchos beneficios de manera gratuita. Se llaman servicios ambientales, por cuidar la naturaleza. Y estos valiosos servicios ambientales se crearon las áreas naturales protegidas. Sin áreas protegidas, la naturaleza y los humanos somos más vulnerables. Como vemos en la imagen, las áreas naturales protegidas ayudan a cuidar a la naturaleza para que siga ofreciendo los servicios ambientales de los que depende nuestro bienestar. Veamos los tipos. Se entiende como servicios ambientales, entre otros, los siguientes. Servicios de aprovechamiento son aquellos productos que se obtienen de los ecosistemas, como los recursos genéticos, los alimentos, las fibras, el agua, entre otros. Servicios de regulación son aquellos beneficios relacionados con la regulación de los procesos de los ecosistemas, como la regulación del clima, el agua, de la calidad del aire, de la erosión, de los riesgos naturales, de los pestes y enfermedades, también de la purificación del agua, entre otros. Servicios culturales son aquellos beneficios inmateriales que las personas obtienen de los ecosistemas a través de enriquecimiento espiritual, como el desarrollo cognitivo, la reflexión, el recreo, las relaciones sociales, los valores estéticos, espirituales y religiosos.
también como la recreación, el ecoturismo, entre otros. Por último, los servicios de apoyo son aquellos servicios que son necesarios para la producción de todos los demás servicios ambientales, como la producción de biomasa, la producción de oxígeno, la formación de retención del suelo, del ciclo de los nutrientes, del ciclo del agua, entre otros. Siguiente, compañera. Boticas ancestrales. De los bosques se usa todo, sus organismos vivientes son y serán la solución de las grandes necesidades de la humanidad. Proporcionan aceites, fibras, pigmentos, alimentos y curan las enfermedades que acechan al hombre, a los animales domésticos y a la agricultura. Sangre de grada, por ejemplo, ha sido incorporado al tratamiento del VIH. En el Perú se ha registrado unas 1.110 especies de plantas con uso medicinal y casi el 80% de las cuales son amazónicas. Por otro lado, también existe un inquietante escenario de especies amenazadas y en peligro de extinción. Y en el caso de la flora, dan cuenta casi de 500 especies, entre ellas las orquídeas y las cactáceas. Por otro lado, algo que también reporta beneficios a la comunidad local es el llamado ecoturismo, una modalidad turística sostenible y respetuosa con el ambiente. Los pueblos ecoturísticos son 3. La Amazonía del Sur, que es en Madre de Dios, también llamada la capital de la biodiversidad del Perú, con focos mundiales de concentración de especies como aves, mamíferos, insectos y plantas. La Amazonía Baja, que está en Iquitos, con una flora y fauna propias, como el delfín rosado y el enorme pez paiche, y con hermosos paisajes de la llanura inundable del Amazonas, con los meandros de sus ríos y las cochas. Es llamada también la selva de los espejos. La ceja de selva que abarca Huánuco, Pasco y Junín, con cascadas y paisajes inigualables en locaciones como Tingo María, Chanchamayo, Oxapampa y Posuso. El siguiente, compañero. La reforestación. Solo en la Amazonía peruana se queman y talan anualmente unas 150.000 hectáreas de bosque. El problema es grande y difícil de cambiar. En la actualidad, los esfuerzos de reforestación en el Perú aún están lejos de igualar a la deforestación existente. La deforestación es sin duda una de las grandes posibilidades sociales, económicas y ambientales para el país, pues genera puestos de trabajo y un impacto social positivo en zonas de escasos recursos económicos, tanto a nivel local como la conservación de cuencas, suelos, agua, flora y fauna, como mundial capturando carbono. Un caso de un proyecto ejemplar es Pino para Todos. La comunidad evangélica andina de Gran Porcón ha desarrollado en los últimos 48 años de manera ejemplar un proyecto integral y sostenible de reforestación, cubriendo con plantación de pinos aproximadamente 10.500 hectáreas de terrenos, contribuyendo de esta manera con el medio ambiente y el cuidado de la fauna silvestre. Siguiente, compañera. El árbol que llora. Se definió así a la extracción del látex. ¿De dónde sale el látex? El látex, también llamado huele o caucho, se obtiene a partir de la saliva lechosa del árbol del caucho y se ha convertido en uno de los materiales más comunes para la industria textil o médica. Se hizo una entrevista a un chiringuero ashaninka, Carlos Quinchuya. Nos dice, nosotros entramos al bosque para sacar látex cuando no cae la lluvia, porque si llueve no podemos cortar el árbol y perdemos el látex. Además, podríamos malograr el árbol. Sabemos cómo cortarlo y en qué momento, si no podríamos perderlo todo. En la comunidad nativa El Milagro desarrollan esta actividad por tradición, un conocimiento que Carlos transmite desde hace años a los jóvenes de su comunidad, a quienes explica cómo extraer el látex, los mejores cortes del árbol, la preparación química para producir el jeve, el laminado, el secado del caucho, y quiere asegurarse que en el futuro todos cuiden el árbol igual que lo hace él. Siguiente, compañera. El tronco y las ramas. Los bosques son generosos, nos dan mucho sin pedir nada a cambio. El bosque es riqueza y los negocios que surgen a su alrededor son cada vez más
Hoy ya todos saben que un bosque vale más en pie que tumbado. La bolsa y la vida. Siguiente, compañera. Los bosques vivos sostienen la vida, benefician a las personas, a las plantas y a los animales. Por todo el trabajo invisible que realizan como almacén de carbono, también ayudan a controlar el clima, el planeta y las precipitaciones. Anualmente se genera más contaminación por la pérdida de bosques que por el transporte mundial, aviones, trenes, automóviles y barcos en conjunto. También está la deforestación, que produce 15% de las emisiones de CO2 anuales en todo el mundo. Un caso muy particular es el que se está dando en el territorio en el que se asienta el río Negro en Satipo, en la selva central del Perú. Hay manantiales cristalinos, sus pobladores lo llaman ojos de agua, y en cierto que bien miran a la vida. Gracias a ellos las familias tienen que beber y por ello que crecen bien los abundantes cultivos de café de la zona. Pero está sucediendo una gran problemática, están desapareciendo. Son mucho menos de lo que eran hace tan solo unos años. Gran parte de la responsabilidad de este desastre ecológico es de los propios agricultores de la zona, que durante mucho tiempo talaron y quemaron indiscriminadamente los bosques para plantar maíz y café. Es un tema costo-beneficio. De acuerdo a esto, se debe prevenir y mitigar estas problemáticas que están causando daños al planeta y afectando nuestro bienestar. Eso sería todo, profesora, y doy paso a mi compañera Gaspar. Continuaré exponiendo sobre la importancia de los bosques, ¿no? Como conocemos, al pasar de los años, los recursos forestales se han ido disminuyendo debido al uso tanto de los pueblos indígenas contiguos como el de los pequeños extractores, madereros, e instituciones académicas y de investigación, organismos públicos, entre otros. Un ejemplo es el de la comunidad de Callería. Ellos empezaron a emplear un plan de manejo forestal con la finalidad de que el bosque se mantenga íntegro y que se garantice el manejo sostenible de estos. Actualmente ellos manejan 2.528 hectáreas de bosque, lo que genera trabajo de forma directa a un 40% y de forma indirecta a un 20%. El bosque ofrece varios productos maderables como para construcción, la carpintería, postes, carbón y leña. Y también no maderables como productos medicinales, esencias de perfume, fibras, semillas, resinas, recursos hidrológicos, entre otros. Además, es fuente de diversos servicios ambientales como la fijación del carbono y la regulación del ciclo hidrológico. Los recursos forestales maderables son árboles como la cumala, el tornillo, el cedro, el chihuahuaco, la capirona, la moena, entre muchos otros. También hay recursos forestales, como lo mencioné, no maderables, como el camu camu, que contiene 30 veces más vitamina C que la naranja, la castaña, la uña de gato, la sangre de grado, que crece en la llanura aluvial de la Amazonía, y el fruto del tara, que se usa en la industria alimentaria, del petróleo y para curtir el cuero. Siguiente, compañero. Bueno, sí, ya lo mencioné. Siguiente, compañero, por favor. Siguiente. Ok, seguiremos hablando de los negocios exitosos que se dieron gracias a los recursos forestales. Uno de ellos y el más conocido es del grupo empresarial Maderacre, que está compuesto por 19 socios, todos de ellos pobladores del distrito de Iñapari. Ellos cada año aprovechan en promedio 2.500 hectáreas en su concesión de árboles de caoba, chihuahuaco, ixpingo y estoraque, de modo que siempre van a tener stock en todo el año, ¿no? Ahora están en busca de mercados que paguen un precio diferenciado por madera certificada. E incluso ellos desean complementar sus ingresos con servicios ambientales y proyectos red. Además, han generado puestos de trabajo para toda la familia y han fomentado la cultura forestal en Iñapi. Es decir, que más empresas inviertan en los procesos de certificación y que de esta forma el bosque sea manejado de manera sostenible. Este mercado maderero también ha generado otras actividades como los sistemas agroforestales, la agricultura en pequeña escala, la alimentación, los transportes, los hospedajes.
que dependen o están ligadas a este recurso, ¿no? Por ello consideran que los bosques es la fuente principal de la economía local. Siguiente, compañera, por favor. Está también Rainforest Expedition, que es una empresa de ecoturismo peruano que administra 3 albergues. El Centro de Investigación Tambopata, el Refugio de Amazonas y la Posada Amazonas. Este último cuenta aproximadamente con 600 trabajadores, los cuales en su mayoría son de la región. Al año tienen un promedio de 13.000 turistas, entre los cuales el 60% son estadounidenses, el 30% son europeos y los otros 10% en gran parte son peruanos. Esta empresa busca brindar a los turistas una experiencia en solidario con la naturaleza. Siguiente, por favor. También están los castañeros de la Reserva Nacional de Tambopata. Ellos tienen la concesión durante 40 años de un castañal de 700 hectáreas en la quebrada de Palma Real Chico. Esta asociación considera que la actividad castañera es de vital importancia, ya que alrededor del 30% de la región, sea tanto de forma directa como indirecta, viven de este recurso. Ellos proporcionan distintos usos a la castaña, ya sea para la confitería, que tras un proceso de tostado o fritura se produce la elaboración de bocaditos, o para producir aceite y jabón. Además de que la actividad castañera sea una de las fuentes de desarrollo de la región. A raíz de ello, también se han propiciado otros negocios, ¿no? Como los circuitos turísticos. Siguiente, compañera, por favor. Ok, continuando, los bosques también los conocen como los cazadores de carbono. Y esto es debido a que ellos regulan el ciclo hidrológico y el intercambio de gases en la atmósfera, incluyendo los gases de efecto invernadero. Los bosques son sumideros de carbono tan potentes que incluso si se conservan todos en el mundo, se podría reducir un 17% de la emisión de los gases de efecto invernadero en el planeta. Si tenemos en cuenta que una de estas áreas deforestadas, el 85% de carbono que se había almacenado en ellas se libera, se puede generar una gran contaminación atmosférica y contribuir aún más al efecto invernadero. Según el IPCC, que es el panel intergubernamental sobre el cambio climático, cada hectárea de bosque tropical amazónico alberga cerca de 380 toneladas de CO2. Siguiente, compañera. Ya. Campo Verde es una plantación forestal de 1.000 hectáreas que se encuentra cerca de Pucallpa. Es el primer proyecto de reforestación con especies nativas en el mundo. Contempla la reforestación de un total de 18.900 hectáreas a mediano plazo, con lo que se espera contribuir a reparar parte del daño hecho en el mundo por la deforestación. Este proyecto está desarrollado por la empresa Bosques Amazónicos, quienes son especialistas en el desarrollo de proyectos forestales y servicios ambientales. Otros proyectos red que tienen es la reforestación de 550.680 hectáreas del Parque Nacional de Bajahuasonane y la Reserva Nacional de Tambopata. También de las concesiones de castaña en Madre de Dios en 50.000 hectáreas y que buscan frenar el desastre que causa la minería ilegal en la zona y el uso de mercurio de la misma, ¿no? En la concesión de reforestación de Madre de Dios. Siguiente, por favor, compañera. Bueno, por último, como conocemos, los productos forestales se exportan, ya que son variados y abastecen a una diversidad de población. También constituyen un objeto de aprovechamiento y comercio y generan movimientos económicos a lo largo de las cadenas productivas, que pueden ser complejas, consiguiendo el abastecimiento de mercados locales y de exportación. Tradicionalmente se distinguen en 2 grandes rubros para los productos del bosque, los maderables y los no maderables. Los productos maderables tienen un valor FOB. FOB es una tasación que se le da a un bien cuando el precio del mismo no se incluye en los costos de exportación asociados a su traslado, como los seguros y los fletes, ¿no? Entonces, los productos maderables tienen un valor FOB de $354.6 millones.
siendo sus principales mercados el destino de China en un 47%, México en un 20%, Estados Unidos en un 15%, República Dominicana en un 4% y los otros 14% a diversos países. Mientras que los productos no maderables tienen un valor FOB de 163 millones de dólares. Gracias, compañera. A ustedes, jóvenes, muy interesante su exposición. Sí, aún falta exponer yo. Ah, falta. Sí. Vamos a continuar hablando sobre las plagas. Literalmente no vamos a hablar de las plagas que afectan a los bosques, ni tampoco a las áreas verdes, ni a los vegetales, sino a la aparición masiva y repentina de seres vivos de la misma especie que causan graves daños a otras poblaciones, animales o vegetales, realizando la deforestación, la degradación, la presión urbana, los incendios, la tala ilegal. Son muchas las plagas que amenazan a nuestros bosques, pero todos provienen de una única especie, que es la humana, que sigue cometiendo excesos y piensa que los recursos que ofrece la naturaleza son ilimitados. Una situación que aún se puede controlar y erradicar. Veremos un poco sobre el hombre, que viene a ser una amenaza desde antes. Por ejemplo, en tiempos precolombinos, los bosques, su madera, las fuentes de madera lo utilizaban para sus utensilios, herramientas agrícolas y también para la leña, debido a su alto poder calorífico. Y luego, pasando el tiempo, llegaron los españoles, ¿no? La llegada de la conquista. Y fue ahí donde se inició el cambio del paisaje. ¿Por qué decimos el cambio de paisaje? ¿Por qué? Porque hicieron un mal uso de los recursos de los bosques, lo que provocó su degradación y en algunos casos su casi desaparición, debido a la agricultura migratoria, a la tala y la minería ilegal. La madera se utilizó como combustible para la fundición de sus metales y la minería. Y también se inició a partir de ahí la tala masiva. Ahora hablaremos un poco del rol de los bosques. Conservarlos es imprescindible, pues son bosques con influencia crítica en el ciclo hidrológico. ¿A qué nos referimos con eso? A que los bosques son receptores, son captadores de las lluvias y hacen que el suelo lo filtre y no provoquen huaicos y por eso son importantes en el ciclo hidrológico. Una tarea compleja, ya que la demanda de madera también como combustible en estas zonas de escasos recursos sigue siendo alta para cocinar o calentar el hogar. Hoy su escasez repercute de forma peligrosa en dos ámbitos esenciales, pues protegen los suelos y actúan como eslabones receptores y reguladores esenciales en el ciclo hidrológico. Ahora vamos a hablar del codiciado oro verde. ¿A qué nos referimos? A los bosques. Lo agreste de los bosques en algunas zonas del Perú nunca ha podido acabar con la codicia de los hombres, que han llegado hasta los lugares más recónditos con el fin de extraer el ansiado oro verde, también cotizado en los mercados internacionales, ha puesto en riesgo a especies de árboles como el palo de rosa, la caoba, el cedro y la quina. Por ejemplo, el uso del aceite de palo de rosa se usa para realizar perfumes, pero en estos momentos se encuentra solamente protegido solamente en la Reserva Nacional de Pacaya Samiria, en el Parque Nacional del Manu y de forma muy aislada. En cambio, la caoba y el cedro también son consideradas maderas de alta calidad debido a su durabilidad, ¿no? Y también están protegidos en el Parque Nacional del Manu. La quina, cuya corteza se extrae la quinina, que es utilizada para curar el paludismo y la malaria. Esta enfermedad lo hablaremos luego, pero
La quina está protegida en el Parque Nacional del Mano, también en el Parque Nacional del Río Abiseo y en Santuario Nacional de Tabaconas, Nambay. Algunas estrategias que el Estado está realizando para combatir las plagas. Es muy difícil luchar contra la deforestación, pero ya se está haciendo importantes esfuerzos en las áreas naturales protegidas. Hay que distinguir entre aquellos que por necesidad talan de forma eventual para, digamos que, hacer carbón, ¿no? Para utilizarlo para su consumo, y aquellos que han creado una economía basada en la misma. A los primeros hay que darles alternativas y a los segundos hay que combatirlos con la mayor estrategia posible. Por ejemplo, a los segundos, cuando se encuentra madera ilegal extraída, destruimos la que no se puede llevar y las restantes la reparten a una comunidad cercana. Y por último hablaré de una enfermedad que es la enfermedad de la malaria. Durante cerca de 40 años se creyó que la malaria había desaparecido en el Perú, pero comenzaron a reportarse nuevos casos en el país, y cuya causa tiene nombre propio, que viene a ser la deforestación. Algunos preguntarán, ¿qué tiene que ver la deforestación con la aparición de una nueva enfermedad? Pero es que la enfermedad que es de malaria es provocada por un mosquito, que es este mosquito de Anófeles, quien realiza esta mordedura, ¿no? Y la desaparición de los bosques está llevando a los mosquitos a buscar nuevos lugares donde expandirse. Y así llega a la zona donde hay población, ¿no? Y es por eso que aparece la enfermedad de malaria. Hablaremos también de las flores y frutos. Las flores son los órganos sexuales de los árboles. A partir de ellas se desarrollan los frutos, en cuyo interior se encuentran las semillas de las cuales nacen nuevos árboles. El futuro de los bosques está en nuestras manos y la semilla ya está plantada. Ahora solo hay que cuidar que crezca y se desarrolle como está planeado, porque no todo está perdido. Hablaré un poco de lo estatal y de lo privado. La actual ley forestal de fauna silvestre enfatizó el rol del Estado como un ente regulador y de promoción, y otorgaba concesiones forestales en áreas de entre 5.000 y 40.000 hectáreas por un periodo de 40 años renovables, concentradas en bosques de producción permanente y con planes de manejo obligatorio. En nuestro país, la Autoridad Forestal Nacional es la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura. En el marco legal de los bosques está en pleno proceso de adecuación y modernización para ser más efectivo en el momento actual. Menos árboles, más árboles, menos carbono en la atmósfera. Los procesos de deforestación en el Perú son preocupantes y si no se frenan, la temperatura y los recursos naturales del país se verán irremediablemente afectados a nivel biológico y a nivel económico. Si el cambio climático no se previene ni es debidamente controlado, el ciclo hidrológico cambiará y habrá regiones que sufrirán grandes inundaciones y otras, en cambio, sufrirán desertificación, y lo cual también afectaría el bolsillo de todos los peruanos, ¿no? Al haber desertificación no habrían alimentos, lo cual produciría escasez. Evitar la desaparición de los bosques del país es una necesidad nacional, puesto que en estos mitigan el cambio climático y nos ayudan a adaptarnos a él. Y también nosotros sabemos que un bosque en pie tiene más valor que un bosque tumbado. Y eso sería todo, profesora. Gracias, profesora. Muy bien, muy interesante. Su exposición de los bosques. Textil, la última señorita, ¿no? Muy bien. Les felicito, han copiado bastante información y completa. Bien, ¿hay otro grupo más?
Mauricio. Sí, profesora, ahí presento. Y Sí se ve, compañero. déjame ver un momentito para tomar nota de los integrantes. Mauricio Villalba. Muy bien. Adelante, joven. Perdón, jovencito, ¿puede ponerle un modo presentación? Ahí, sí, por favor. Ya está, muy bien. Adelante. Sí, se escucha muy bien.
el cóndor andino es el símbolo representativo de la tercera moneda de la serie numismática Fauna Silvestre Amenazada de Perú, que ha puesto en circulación el Banco Central de Reserva con el fin de generar conciencia sobre la protección de la especie y de preservar su medio ambiente. El ave, que llega a medir 1.45 metros de altura y tener un peso de hasta 15 kilos, habita en las regiones andinas hasta los 5.000 metros de altitud y también baja a las zonas costeras, donde las corrientes térmicas le permiten planear por largas horas, extendiendo sus alas que de punta a punta llegan hasta los 3 metros. Se estima que en las cadenas de montañas que recorren de Venezuela a Argentina habitan unos 7.000 ejemplares, 350 de ellos en los Andes peruanos. Hay aves extremadamente comunes que por alguna razón no son reconocidas de forma habitual e incluso se ignora su existencia. Es precisamente el caso del pájaro llamado churrete. Al churrete se le puede ver no solo a menudo, porque es abundante, sino porque frecuenta muchos hábitats distintos, aunque siempre cerca del agua. Por eso podemos encontrar churretes a lo largo de todo Chile. Sin embargo, como en otros casos de aves, existen varios tipos de churretes, especies distintas pero suficientemente similares como para que sean denominadas con el mismo nombre común. Todo churrete, cualquiera sea su variante,
Es un pájaro extremadamente confiado y llega en ocasiones a acercarse muchísimo al ser humano, especialmente el churrete chico, muy frecuente en la cordillera. Es un ave muy movediza, siempre en ríos, lagos o humedales, donde puede encontrar insectos acuáticos que son la base de su alimentación. En ocasiones emite un sonido muy frecuente, con el que a veces podemos notar su presencia antes de verlo. También hace sonar una voz de alarma mucho más potente en situaciones de estrés o franca emergencia, sobre todo si son sus crías las que están en peligro. Muchas aves llevan su nombre debido al sonido que emiten, como el caso del fío-fío y el coscoroba, entre otras. Este, obviamente, no es el caso, y el origen de su nombre quizá deberá permanecer en el misterio. A usted, joven, muy importante. ¿Otro grupo más? Sí, profesora, ahí A ver. comparto. Sí, se llega a ver, disculpe. Sí, señorita, lo puede poner en modo presentación, por favor. ¿Ahí está bien? Está muy bien. Un momentito, voy a tomar nota de los apellidos. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, profesora y compañeros en general. El día de hoy mi grupo y yo le hablaremos sobre la conservación de los camélidos sudamericanos en el Perú. La vicuña, el guanaco, la llama y alpaca. Para saber todo esto debemos saber su origen. Los camélidos se originaron en la América del Norte hace 9 a 11 millones de años atrás, en las tribus llamadas Lamini y Camelini. Los camélidos sudamericanos comprenden 4 especies: la llama, la alpaca, el guanaco y la vicuña. De estas 4, la llama y la alpaca son especies domésticas, mientras que el guanaco y la vicuña son especies silvestres. De los camélidos, nuestros antepasados se abastecían de fibra y alimentos, proporcionándose el vestido, la piel y sus cueros, las carnes, las vísceras y también como un medio de transporte y carga. El Perú es el país que posee más del 80% de la población mundial de las alpacas y una importante población de vicuñas, que asciende a unos 899 individuos, según el Censo Nacional de Vicuñas en el año de 2012. En el Perú, el manejo y el uso sostenible de la vicuña está regulada principalmente por una ley,
La 26496, ley donde rige la propiedad y la comercialización y sanciones por la caza de las especies de la vicuña, guanacos y sus híbridos. El Perú, mediante el decreto de ley número 21080, con fecha del 21 de enero de 1975, se aprobó la Conserva sobre Comercio Internacional de las especies amenazadas de flora y fauna silvestre, las CITES, que es el cual su objetivo principal es la protección de las especies como la flora y la fauna silvestre, incluidas en los apéndices de dicha Convención contra la explotación excesiva a través del comercio. Siete Beautiful. Empezaremos hablando de la